¿Por qué decimos la caja que dejé en tu carro está en la cajuela y no la caja, la que dejé en tu carro está en la cajuela? Ok, en este caso usamos que porque no hay una preposición ni comas. Muy bien, exactamente. Hola y bienvenidos a Anytime Español. Nuestro último video era sobre los pronombres relativos porque la verdad yo necesitaba aprenderlos y entenderlos como tú. Pero entendemos que a veces no es tan divertido hablar completamente de las reglas y la gramática, ¿no? Entonces hoy vamos a simplemente tener una plática con ejemplos para ver si los entiendo y tú también. ¿Ok? Empecemos. Los girasoles, blanc, ramas, son gruesas, los tengo que mover a un florero más grande. Cuyas. Recuerda, cuando hablamos de posesión usamos cuyo y sus formas y ellos tienen que coincidir en número y género con el sustantivo inmediato siguiente y no con el antecedente. Perfecto. Se desmayó la señora, blanc, vive en la calle de enfrente. ¿Quién? Podríamos usar quién o qué en este caso porque no hay una preposición ni comas. Pero la verdad es que cuando el antecedente es una persona, yo creo que suena mejor usar quién. Se le cayó un tornillo al mueble, blanc, es nuevo. El cual. Recuerda, usamos el cual cuando hay una distancia o hay más de un sustantivo antes. Entonces, el cual. Ok, vamos por la siguiente. Esta es la casa, blanc, crecí. ¿Dónde? Recuerda, siempre donde se refiere a un lugar. Entonces, la casa, vamos a usar donde crecí. Exactamente, y también podríamos usar en la que. Siempre puedes usar o cambiar cuando estás usando el pronombre relativo donde, lo puedes cambiar por en más el que en sus formas, en este caso es la que porque estamos hablando de la casa. Sí, tienes razón. Blanc, no puedo entender cómo es que olvidaste la fecha. Lo que. Aquí, otra vez estamos refiriéndonos a un concepto, una idea o una cláusula completa, pero siempre usamos lo que en vez de lo cual cuando no hay un antecedente. El equipo en blanc me seleccionaron pertenece a la categoría juvenil. El que. So, aquí vamos a usar el que porque hay una preposición entre el antecedente y el pronombre relativo y vamos a usar el que en vez de el cual porque el cual es más formal. Pero podemos usar los dos. ¿Estás contestando correctamente? Déjanos saber en los comentarios o también dinos qué ejemplo no has entendido de los que acabamos de ver. Y si no estás suscrito, pues suscríbete, por favor. Ok, seguimos. Aquellas vacaciones, blanc, viajamos a París, fueron las mejores. ¿Cuándo? Aquí estamos refiriéndonos a un tiempo. So, queremos usar cuándo y podrías usar en las que, las vacaciones, right? En las que también. Envíame los documentos de contratación sobre blanc. Hablamos el mes pasado. Los cuales. Por la preposición, queremos usar los cuales, o el cual y sus formas, y documentos, so, los cuales. Listo, vamos por el siguiente. Mi hijo, blanc. Amigos, viven en California, vendrán en verano. Cuyos. Recuerda, cuando hay un sustantivo que tiene posesión a otro sustantivo, vamos a usar cuyo y sus formas y tienen que coincidir con el sustantivo inmediato siguiente y no con el antecedente. So, amigos, so, cuyos. Las manzanas, blanc. Compré ayer, ya se echaron a perder. Que. Usamos que cuando no hay una preposición ni comas. Vas muy bien, ¿eh? Gracias. Hasta estoy sorprendida. Ok. La siguiente, por favor. La escoba con blanc, barro,
se rompió. La que. Aquí tenemos una preposición y es la escoba, entonces vamos a usar la que. Podríamos usar la cual, pero es más formal. No necesitamos usar eso. La que. Samantha es la chica con blank. Sale mi primo. ¿Quién o la que? Aquí porque tenemos una preposición y estamos hablando de una persona. Nuestro siguiente ejemplo es: el viernes entregaré el informe de proyectos, blank, ya fue aprobado. El cual. Recuerda, cuando tenemos una distancia o más de un sustantivo, queremos usar el cual. México es el país, blank, viví 4 años. ¿Dónde? Siempre cuando nos referimos a un lugar, usamos dónde. Y también podemos usar en el que. La fruta, blank, precio, no está en rojo, no tiene descuento. Cuyo. Ok, aquí también. Cuando tenemos un sustantivo con una forma de posesión a otro sustantivo, siempre vamos a usar cuyo y sus formas. So, whose price, ¿no? The fruit, whose price, algo así. Entonces tiene que coincidir el número y género con el sustantivo inmediato siguiente y no con el antecedente. Entonces, cuyo precio. Ajá. Los diputados, blank, fueron despedidos, ahora están en protesta. ¿Quiénes o los que? Cuando tenemos comas, tenemos que usar quiénes o los que, cuando el antecedente es una persona. ¿Cómo vas? ¿Has contestado todo correctamente? Si no, puedes ver este video donde hablamos de toda la gramática y las reglas. Nuestro siguiente ejemplo. No registraron mis datos para la competencia. Blank, para mí es mala suerte. Lo cual. Aquí estamos hablando de una cláusula completa, concepto y idea, y queremos usar lo cual porque es más como which y no como what. Blank. Se comentó en la reunión, ya lo sabíamos. Lo que. Eso es muy fácil, ¿no? Porque siempre usamos lo que cuando estamos refiriéndonos a una cláusula completa, una idea, concepto y no hay un antecedente. Muy bien. Filmaron el momento, blank, le dieron el anillo de compromiso. ¿Qué? ¿No? No, es cuando. Estamos hablando de un tiempo, un momento, cuando algo pasa. Ok, aquí yo cometí este error porque no hay una preposición ni coma, entonces yo pensaba que, pero si estamos hablando de, el antecedente es un tiempo, necesitamos usar cuando o en el que. Muy bien. Ok. El problema son las mentiras, blank, ellos siguen diciendo. Las cuales. Usamos las cuales porque hay una distancia o hay más de un sustantivo. Perfecto. Creo que ya has aprendido muy bien los pronombres relativos. Gracias. Sí, me parece que ya entiendo las reglas. Solo tengo que practicarlos para que los diga más rápido sin pensar tanto, ¿eh? Si te gustó este video, por favor, danos un like y déjanos algún comentario. Nos ayuda mucho a crecer este canal. Gracias. Y también ve este video sobre verbos confusos que te ayudará. Hasta la próxima.